Vamos a hacer un ejercicio aquí de opinión, de debate, mesa de análisis. Vamos a tratar de contraponer los puntos porque más allá de la división que existe o el encono que existe en la sociedad mexicana, algunos a favor, obviamente otros en contra de la consulta de revocación de mandato. Escuchábamos hace un momento la opinión de Juan María Naveja, pero vamos a tratar de encontrar los pros y los contras y que usted, querido televidente, pues sea quien tome la decisión sobre este tema. Y le quiero dar la bienvenida a este espacio informativo a Jimena Molina, politóloga por la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y pues nada, muy contenta de que estrenamos Derecho ayer. Bien, muchas gracias, Jimena. Y también saludo y le doy la bienvenida a Ignacio Morales Lechuga, abogado y ex procurador general de la República. Ignacio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, Jimena. Buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias. Bien. ¿Qué les parece, Jimena y Ignacio? Les hago la misma pregunta a los dos. Me gustaría escuchar primero a Jimena su opinión. La consulta de revocación de mandato que vivimos todos el día de ayer, ¿fue un ejercicio democrático, participativo o un ejercicio de demagogia política? ¿Qué nos dices, Jimena? No, yo creo que sin duda alguna fue un ejercicio democrático, popular, de pedagogía política también. A mí me parece, entre otras cosas, un punto fundamental el hecho de que todos y todas en este país estuvimos hablando durante mucho tiempo de un proceso político de elección y creo que eso es claramente un ejercicio de politización de la ciudadanía. Entonces, y en ese sentido de reivindicar la necesidad de informarte, de tomar una postura, y eso para mí aporta muchísimo a la democracia, más del hecho claramente de salir a votar y salir a decidir y pues bueno, hoy tenemos pues una participación que fue muy alta y a mí me emociona mucho los resultados. Bien. Ignacio, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que es un ejercicio constitucional inédito, es decir, histórico, pero cuya implementación o actuación por parte del gobierno fue sumamente negativa. Me refiero a que negativa porque metió la mano, hizo publicidad, estuvo presionando a los órganos electorales, los funcionarios salieron a amenazar desafiantemente a los organismos autónomos electorales, inclusive de alguna manera llevaron acarreados a votar, establecieron, digamos, cuotas o consignas entre los gobernadores y presidentes municipales para que la votación se elevara. Y no obstante todos estos esfuerzos, yo diría que no votó, como lo han indicado los números, ni siquiera el 20% de los electores, de los cuales una minoría, por supuesto, una minoría de 15 millones de votantes, fue la que aprobó la gestión del presidente. Entonces no se puede hablar de un triunfo ni tampoco de un resultado donde haya vencedor alguno, porque para que esto fuese vinculatorio necesitaban por lo menos 37 millones de votantes y en este caso no se cumplieron los 37 millones de votantes. Así que si alguien triunfó ayer fue el abstencionismo, el abstencionismo activo, inclusive que de alguna manera también en ejercicio de sus libertades promovió la oposición, promovieron muchas personas y que ahí está el resultado. Yo creo que él fue el único ganador de este ejercicio y por supuesto el pueblo de México que ya cuenta con algún nuevo instrumento para desconocer a sus gobiernos. Incluso este instrumento, hay que enfatizarlo, es un instrumento ciudadano, no de los partidos políticos ni del gobierno. Y en este caso muy concreto, la desnaturalización fue tanta que quien impulsó este ejercicio fue el gobierno y no los ciudadanos. Como lo establece la Constitución, ahí empezó un rosario de violaciones que por supuesto no pueden pasarse por alto, sobre todo cuando se trata de un ejercicio tan delicado como es la revocación de mandato. Bien, hace un momento, Jimena, comentaste pedagogía política.
A pesar de tener los causales para que el presidente deba o pueda dejar la función de Ejecutivo Federal, se requiere de un instrumento en una sociedad como la nuestra o en cualquier tipo de sociedad, se requiere de un instrumento revocatorio de mandato a pesar de lo mandatado por la Constitución, Jimena. Sí, yo creo que sin duda alguna es necesario tener este instrumento. Y en ese mismo sentido, porque es necesario, porque es un contrapeso democrático y popular. A mí me parece indispensable que en toda democracia sea posible que quienes nos representan, quienes toman decisiones para nuestro bienestar o para nuestro perjuicio, sean sujetos de ser evaluados, y no solo evaluados, sino que haya alguna consecuencia en función de su actuar. Y en ese sentido, hablando justamente de esta evaluación y de que es un ejercicio de pedagogía política, a mí me parece que justamente una de las lecciones que nos deja este ejercicio es pensar cuál va a ser el papel de los partidos políticos en los siguientes ejercicios de consulta popular. ¿Por qué? Porque en esta ocasión, si bien no se permitió, a mí sí me parece importante que haya un mayor involucramiento de los partidos políticos, que quienes militamos en partidos políticos no dejamos de ser ciudadanos y ciudadanas. Para empezar, eso me parece importante dejar claro. Y en segundo lugar, estamos hablando de un ejercicio y de un derecho político. No podemos caer en especie de trampa en que pensamos que los ejercicios de votación y de selección no implican política y discusiones y organización y movilización. Y en ese sentido los partidos pues, son indispensables en cualquier ejercicio. Entonces yo cerraría con eso, que también es importante pensar en este aspecto. A pesar, se habla de un ejercicio democrático ciudadano, que eso es algo que yo en lo particular no he comprendido, Jimena, Ignacio, que se habla de la democracia participativa, se habla del ciudadano, pero esta consulta en particular fue emanada del poder, fue una sugerencia del propio Ejecutivo y que incluso pues hablamos de retroactividad de la propia ley porque no debió haberse aplicado hacia él. Aún así, hablamos de una democracia participativa y verdaderamente que el pueblo se ve representado en este tipo de ejercicios cuando la propuesta viene del poder mismo. Yo creo que la propuesta proveniente del poder va en contra del texto expreso de la Constitución, quien se lo concede al 3% de los ciudadanos. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a que en México se pisotee la Constitución y la ley, y más en este sexenio, sin que exista consecuencia alguna. Yo coincido con Jimena en que es preciso evaluar a todo gobierno, que todo gobierno debe ser transparente y rendir cuentas para una necesaria evaluación. Lo que me parece es que no necesariamente tiene que irse a una revocación de mandato que es altamente costosa, muy cara, como lo vimos ahora, que al final de cuentas no llegamos a nada. Pero muchos países tienen mezcla o matices de los regímenes parlamentarios con los regímenes presidenciales. Así, por ejemplo, en Francia, si llegase a perder el gobierno, pero durante el régimen presidencial, pues el presidente tiene que formar gobierno con la oposición que triunfó y se da una cohabitación. En otros casos, los regímenes parlamentarios reflejan de algún modo el sentido de la votación. Entonces hay distintas maneras para legitimar o deslegitimar gobiernos y obligar en todo caso a cambios, a mudanzas totales de gobierno. En este caso, si hacemos, digamos, atención a la fotografía que ayer se tomó con tanto abstencionismo, en lugar de declaraciones triunfalistas de todo mundo, debieran ponerse a pensar exactamente lo que estamos aquí considerando, por qué razón no fue a votar la población. Es un acto de desaprobación, de desinterés o de aprobación, y deberían estar ya interesados en dar respuestas claras que de alguna manera satisfagan a los ciudadanos. Y yo creo que ese sería un mejor camino que las amenazas triunfalistas y desafiantes de que van a desaparecer el INE, que van a desaparecer el Tribunal Electoral o que lo van a modificar, que van a hacer las elecciones a gusto del gobierno. Ese tipo de actitudes lo único que hacen es desencantar una democracia que ha costado mucho tiempo y que de alguna manera
jóvenes como Jimena en este momento deberían estar disfrutando su condición ciudadana. Tenemos que construir ciudadanía, exigencia al gobierno también para que cumpla de alguna manera y no defraude las promesas o compromisos gubernamentales. Gracias Ignacio. Jimena, Ignacio, tengo un minuto, me gustaría cederles medio minuto a cada uno antes de irme a la pausa. Voy contigo, Jimena, manera de conclusión. Una, si tienes alguna reacción de lo que acaba de decir Ignacio Morales Lechuga. Y dos, si rápidamente podríamos hablar, ¿se necesita la revocación de mandato o una segunda vuelta para mejorar la democracia en México? Pues muchas gracias por la invitación. Yo solamente quisiera retomar un par de cosas. En primer lugar, yo creo que este ejercicio sí nos representó a la ciudadanía. Si bien fue sugerencia o fue parte de la campaña del presidente, las firmas de la ciudadanía que se contaron eran de cada una de nosotras que estuvimos juntando firmas, personas que estamos disfrutando y ejerciendo nuestra ciudadanía, porque no es excluyente de ser simpatizante o militante, me parece muy importante dejar eso en claro. Y otra cosa que me parece muy importante a manera de cierre, la democracia siempre va a costar no solo, creo que sobre todo tiempo. Y en esta ocasión, esta consulta que acaba de suceder de revocación de mandato es la consulta popular que más participación ha tenido. Creer que la democracia se construye en un día o en una elección no es, me parece irreal. Entonces yo creo que lo que sucedió ayer fue un triunfo, que seguimos marchando, que seguimos desde el movimiento obradorista, desde simpatizantes, desde personas que estamos preocupadas por la democracia, construyendo y haciendo todo lo que esté en nuestras manos porque hayan más instrumentos de participación. Bien, muchas gracias. Y eso puede ser también una segunda vuelta. Ajá. Bueno, ese y sería también el tema desde otro lado. Adelante, Ignacio. Sí, no se opone la segunda vuelta y la revocación de mandato. Lo que sí me quedo es con la confesión de Jimena de que violaron la Constitución porque el 25% del padrón que solicitó la revocación de mandato o la ratificación fue falso, fue alterado. Que además la Constitución no habla de ratificación, ese fue un agregado que le puso y que la Corte aceptó. Que por otra parte los partidos políticos legal y constitucionalmente tienen prohibido andar haciendo difusión, acarreos y publicidad, y todo eso lo violó Morena y los miembros y funcionarios gubernamentales. Entonces, queremos construir la democracia, qué bueno, pero con la ley, con la Constitución, con respeto a las reglas del juego establecidas. No se pueden pasar por alto porque eso es delincuencia electoral. El propio presidente modificó para decir que esos delitos que Jimena acaba de confesar se consiguen con prisión preventiva forzosa. Así lo dijo el presidente, que era muy grave, y ellos son los primeros en estarla violando. Con eso los dejo. Gracias. Gracias Ignacio. Bueno, pues mucho aprendizaje. Desde luego que nuestra audiencia ya tiene más elementos para que pues saquen sus propias conclusiones. Jimena, muchas gracias por tu participación. Ignacio, también muchas gracias por su participación. Excelente inicio de semana para los dos. Gracias. Hasta luego. Muchas Jimena. gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.